Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Muy bien, pues tercer tema de la mañana, después de haber estado hablando de historias interesantes, ¿no? Esa historia de Muhammad Ali, de Cassius Clay, de la gran evasión de los antifascistas canarios en Dakar. Importantes, temas súper importantes, por ejemplo el último, y totalmente desconocidos para nuestra gente. En fin, son tantas las cosas que tenemos que aprender y recordar y de alguna manera poner sobre la mesa, porque si no, pues no nos enteramos. Bueno, pues nos vamos ahora para hablar con el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez. Ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. Básicamente hablando de un tema, sobre todo el tema del terrorismo en el País Vasco, y lo que yo no me imaginaba es tener que volver a hablar con Tonchu Rodríguez de ese tema que para mí, cuando comenzamos a hablar con él ya hace un tiempo, pues estaba ya, en fin, parecía que estaba pues zanjado, pero parece que no todo el mundo lo ha visto igual. Y entonces pues han salido todo lo que hemos visto, ¿no? A lo largo y ancho de la geografía española, pues el tema de ETA otra vez, a pesar de que hace 12 años que estamos sin ETA. Vamos a conversar con el tema con Tonchu. Tonchu, buenos días, Egunon. Buenos días, Egunon, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo que yo no me imaginaba hablar contigo, Tonchu, volver a hablar del tema, porque me parecía que estaba, fíjate tú como del tema, ¿no? Me parecía que estaba, y era un tema que estaba como zanjado, no sé, ¿no? Ya no estaba tan vigente, digamos, ¿no? Pues fíjate, el 20 de octubre de 2011 ETA cesó la actividad armada. El presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero, había un lehendakari socialista vasco como era Patxi López, y en octubre hará 12 años. Y ahora pues vuelve a salir, ¿no? Campaña electoral, el Partido Popular saca de nuevo a ETA que dejó de existir, como tú bien decías, hace 12 años, pero creo que ha dejado de existir para todos, menos para el Partido Popular y Vox, ¿no? Y eso me da mucha pena, de verdad, porque lo siguen sacando en las campañas electorales y la gente, la cicatriz está ahí y todavía sigue viva, pero el terrorismo se acabó. Las víctimas lamentablemente no van a volver nunca, ¿no? Y sacar estos temas otra vez en campañas electorales creo que es un error de bulto y además malintencionado. Ya, pero ¿por qué? Es que se acercan las campañas y embarrar, yo no sé. Pero con temas que, yo creo que, mira, ahora me acuerdo de un tema que decía Pedro Cerolo, hablando precisamente del tema del día, sí, que él decía que los derechos se conquistaban, pero que después había que defenderlos. Es decir, que ahí eso se logró, pero hay que defenderlo, hay que estar continuamente, porque no se puede dar uno con bajar la guardia, digamos, ¿no? Claro, fueron más de 850 muertos, fueron 2.600 heridos, fueron 90 secuestrados, había familias desplazadas, hubo coches bomba, tiros en la nuca, secuestros, chantajes, amenazas, se asfixió la convivencia en Euskadi y también en España, y eso se superó, se ganó al terrorismo, la sociedad ganó al terrorismo. El espíritu de Hermoa, después de la muerte del secuestro y la muerte de Miguel Ángel Blanco, ganó al terrorismo. Los españoles ganamos a ETA, y ahora la volvemos a sacar en campaña electoral, ¿para decir qué? Para volver a sacar otra vez algo que ocurrió hace 12 años y que lamentablemente ha dejado 850 muertos. Yo creo que no tiene mucho sentido. Pero la historia está en que te bote chapote y este tipo de cosas cala en la... yo me quedo alucinado, ¿no? Pero todavía sí cala en la inmensa, en muchísima gente. Claro, es que por eso lo quieren revivir, ¿no? Porque puede calar en mucha gente, ¿no? Pero la verdad es que insisto, o sea, fuimos muchos los políticos que vivimos muy amedrentados por ETA, jueces muertos, políticos, España, Policía Nacional, Guardia Civil, militares, mujeres, niños, jóvenes, intelectuales, progresistas, empresarios, profesores. Es que te puedo dar un listado inmenso, ¿no? ¿Tú qué sientes cuando ves esto, Toncho? ¿Tú qué sientes cuando tú has sido uno de ellos? Tú has sido uno de ellos. Cuando ves que se vuelve a sacar esto otra vez, oye, ¿qué sientes? Pues se me revuelven las tripas y siento una pena y un dolor enorme, ¿no? Porque, como te decía, las víctimas ya no van a volver nunca, ¿no? Y el reactivar ese pasado no tiene ningún sentido si no es para conseguir lo que tú decías, ¿no? El que te vote chapote, pues para conseguir un puñado de votos que
que al final yo creo que no van a ningún sitio porque están estropeando algo que se consiguió después de muchos años de lucha por la libertad. Tonchu, una cosa es lo que nosotros nos llega aquí, yo estoy hablando a nivel canario, pero o en otras partes del estado, pero y ahí, ese mismo mensaje, ¿cómo llega en el País Vasco? Mira, en Euskadi, yo creo que en Euskadi también en España, ¿no? Pero en Euskadi se respira libertad. Hoy, Javier, se produce en Bilbao la salida del Tour de Francia. Eso era impensable hace 12 años, era impensable. El que hubiera un hecho tan importante como puede ser la salida del Tour de Francia desde Bilbao, que estén 3 días por las carreteras vascas, sería impensable, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una forma de después de luchar durante muchos años, conseguir la libertad es algo muy importante, ¿no? Y yo creo que no se puede lanzar ese discurso de nuevo de que ETA existe o de que ETA sigue o de que yo creo que no, creo de verdad, y lo digo con dolor. Sinceramente no entiendo a los representantes políticos, sobre todo el Partido Popular, que están con esta historia sacándola, ¿no? De verdad que no lo entiendo, porque ellos también lo sufrieron aquí en Euskadi. Claro, ahí lo han sufrido todos. Y precisamente con el tema como me acordé ahora cuando te llamé un día para que nos explicaras qué era lo del Onqui de Torre, y precisamente lo que acabo de ver esta mañana en la carrera ciclista, ¿no? Que era como bienvenido y tal, ¿no? Claro. Hoy se da, por ejemplo, la bienvenida al Tour de Francia, sí. y en aquella época era la bienvenida a los terroristas que acababan de pasar por la cárcel. Sí. Fíjate qué diferencia. Fíjate tú qué diferencia, ¿no? Es tremendo. Mira, una cosa, y yo lo que digo es una cosa. ¿Tú no crees que también que ha faltado información? Porque ahora últimamente vemos lo que está pasando, claro, y yo me parece que durante tanto tiempo la población se ha creído todas estas historias también, pero porque yo creo que ha faltado información de una parte. Sí, seguramente tienes razón. Por eso te decía antes que la cicatrización todavía sigue, ¿no? Que cuesta cicatrizar, que cuesta cerrar las heridas, y creo que lo decíais en la entrevista que has hecho antes, que ha sido magnífica por rememorar aquellos tiempos de la guerra civil, y cosas que no se sabía. Pues yo creo que esto dentro de unos años ocurrirá lo mismo, ¿no? Y habrá alguien que de verdad ponga negro sobre blanco esa situación que se vivió, ¿no? Y yo creo que es importante que la gente lo conozca. ¿Crees que el factor... Sí, pero mira, lo que estás comentando, el factor tiempo, que evidentemente influye, ¿no? Pero ha pasado tiempo, entonces, ¿cómo es posible que... Y cuando ya da la impresión de que está el tema, pues, en fin, que ya está bien enfocado el tema, que ya se ha olvidado un poco y tal, que se va caminando en esa buena conexión de pueblo y tal, se vuelve a sacar otra vez, y como si no cicatrizara la cosa, ¿no? Por eso te decía que yo, de verdad, me duele mucho y se me revuelven las tripas porque es algo que lo tenemos que superar, que ya está superado, que las víctimas no van a volver, que hay que tener un recuerdo especial y esencial sobre las víctimas del terrorismo, sobre los 350 muertos, pero sobre los más de 2.500 heridos, 2.600, sobre los secuestrados, pero no lo volvamos a poner en el centro de la política. Creo que ahora mismo en España hay otras circunstancias mucho más importantes que sacar a ETA otra vez, ¿no? Claro, por eso te comentaba yo antes que si ese mensaje que nos llega al resto, si ahí se vende de la misma manera, si también se recoge así, o ahí dicen, pero bueno, ¿cómo es posible esto? Claro, en Euskadi lo que se dice es cómo es posible esto, es lo que tú dices, ¿no? En Euskadi lo que se dice es cómo es posible que se vuelva a rememorar esas situaciones, cómo si ETA dejó de existir con un gobierno de José Rodríguez Zapatero, cómo es posible que ahora en el 2023, casi 12 años después, lo saquen otra vez, y lo saquen en campaña electoral, y desde la Comunidad de Madrid se hagan, en fin, algunas reflexiones que ahora mismo no tienen ningún sentido. En Euskadi no se vive así, no se hace esa valoración. Y de ahí, quizá los resultados que algún partido tiene en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Casi son inexistentes. Claro. Esa es otra realidad, ¿no? O también retroalimentan a lo mejor otras posiciones también, ¿no? Claro. Digamos que son como muy extremos en ese sentido, ¿no? A lo mejor. Claro, hoy es 1 de julio y hoy se cumple el aniversario de la puesta en libertad de Ortega Lara, ¿os acordáis todos? Sí, claro. De Ortega Lara.
en el 97. Y dentro de 10 días, el 10 de julio, es cuando se produce el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Y cuando se produce el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que eso fue un punto de inflexión diferente para toda España y especialmente para toda España, pero especialmente en el País Vasco y insisto, el espíritu de Irmoa hizo que empezara a ser el fin de ETA, ¿no? Pero por eso digo que después del cese de la lucha armada, después de 12 años de vivir en paz y en libertad en Euskadi, de no tener que mirar debajo del coche ni darte la vuelta cuando vas por la calle, yo creo que ya es hora de dejarlo de la disputa política, porque al final, ¿qué consigues con eso? ¿Qué estás consiguiendo con eso? ¿Ganar unos votos en España? Sí, claro. ¿Reabrir nuevas heridas? Insisto, si el centro tiene que ser las víctimas y tienen que ser los que ya no van a volver. Pero por eso te comentaba antes, el foco está puesto ahí, pero por eso digo yo que yo creo que en este país cometemos, yo creo que muchas veces ese error, volvemos otra vez un poco al principio, de conseguir cosas, pero después como que nos olvidamos de esa conquista, ¿no? Y entonces no estamos frecuentemente pues mentalizándonos, apoyando positivamente la historia, hablando de eso, porque claro, parece que fluye, no fluye esa información, ¿no? Entonces claro, en otro momento vuelve a surgir otra vez. El martes pasado se hizo un homenaje en el Congreso de los Diputados a las víctimas del terrorismo. Asistieron muchas asociaciones de víctimas, familiares de víctimas, y yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, ¿no? Y quizás fíjate que son los verdaderos protagonistas, porque son los familiares de los hijos, los padres de guardias civiles o de policías o militares fallecidos, asesinados, ¿no? Y cuando hablas con ellos te das cuenta de que ellos no piensan como determinados grupos políticos, ¿no? Que ellos piensan en las víctimas, piensan en que gracias a Dios el terrorismo se acabó, que hay que seguir adelante, que hay que buscar un recuerdo y un no olvido a las víctimas, pero no esa visión que se quiere dar desde el punto de vista político por parte de algunos partidos, que lo único que representan es la España más oscura. Es que esa visión que estás comentando me parece a mí tremendamente importante. Es decir, los demás, yo no tengo acceso a comentar o a hablar con gente que le ha pasado algo, ¿no? O sea, claro. que víctimas. Tú has estado la oportunidad, ellos han tenido la oportunidad porque ellos tendrán otra visión, es cercana, es su familiar, son muchas cosas, ¿no? Y sin embargo, tú no captas que ellos digan, pues no, o adelante con el proceso. No, por ejemplo, tuvo una intervención el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y es para enmarcar, ¿no? Porque hablaba de que efectivamente lo que había ocurrido en Euskadi y en España en esos momentos, en esos años duros, fue terrible, que los familiares, ya te digo, guardias civiles, policías, militares, políticos fueron asesinados, pero ellos buscan también una forma de entender que lamentablemente esas víctimas no van a volver y que el centro tiene que ser las víctimas, los familiares, tienen que ser el centro de la gestión política y no esa apertura otra vez del nuevo ETA vuelve o ETA no ha muerto o ETA no se ha extinguido, ¿no? Y eso es un error de bulto, pero de bulto. Entonces cuando se le decía con Rubalcaba, con gente, en fin, con gente de la izquierda en este caso, ¿no? O de la gente que negociaba, nosotros lo que pretendemos es que dejen las armas y participen en el tema democrático como los demás, ¿no? Ese era el gran objetivo a lograr, que yo no sé ni cómo se logró, pues se logró. Y entonces ahora ¿qué pasa? Pues cuando esa no existe y lo hacen y bueno, tienen ese sector representado y tal, pues y se intenta de alguna manera poner la bota también encima, ¿no? Claro, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo una frase que a mí se me quedó grabada siempre, ¿no? Que era o bombas o votos. Y se consiguió acabar con las bombas y ahora están los votos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que surgir. Por ejemplo, Jesús Eguiguren, que en aquel momento era el partido del presidente del Partido Socialista de Euskadi, que fue uno de los más importantes miembros del Partido Socialista que intervino en la disolución de la banda terrorista, pues tiene esa misma opinión, ¿no? Es decir, es verdad que a Batasuna, que a Bildu, que a la izquierda abertzale le queda todavía mucho camino por recorrer. Algunos han pedido perdón de lo ocurrido
pero les queda, es verdad que les queda mucho camino por recorrer, pero ellos están en la vía parlamentaria, y como cualquier otro partido político, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues respetemos las ideas de todos, pues siempre que sea en democracia, en paz, en libertad, y no se vuelva otra vez al rencor, al odio y a la búsqueda de algo que ocurrió durante más de 50 años y que terminó hace 2. Es una cosa impresionante. ¿Tú crees que, por ejemplo, ahora a partir, ¿cómo vislumbras, por ejemplo, en el tema? ¿Ahora crees que toda esta historia sigue influyendo para las elecciones generales? Porque eso prácticamente influyó muchísimo en las locales, pero ¿y para estas? Igual. Hombre, el Partido Popular revive siempre estos acontecimientos lamentables, sucesos trágicos de España, lo reviven siempre en campaña electoral, ¿no? Es verdad que te decía antes que en Euskadi desde luego no influye y ahí está su representación, pero en otros lugares de España puede tener una repercusión, ¿no? ¿Por qué no puede tener una repercusión? Porque no conocen bien la historia, no conocen bien lo que ha sucedido y eso, bueno, pues si lo sacan es porque les dan algún rédito electoral. Yo pienso, en mi opinión, pienso que no, pero ahí lo tienen ellos y me imagino que sus asesores dirán que eso les consigue votos, claro. ¿Por qué se hacen políticas en Euskadi o en Cataluña pensando en el resto de España? Porque a veces yo me da la impresión de que se actúa en una parte pero pensando en la otra. Sí, en vez de pensar en los ciudadanos, ¿no? En vez de pensar en lo que se ha hecho durante estos años de gobierno, en las mejoras de la condición de vida de los trabajadores, de las familias, de los jóvenes, de los niños, de los más débiles, de los discapacitados, en vez de pensar en todo eso, pues se vuelven a sacar otra vez los 250 muertos de ETA, ¿no? Y yo de verdad creo que es un error, pero entiendo que en algún sitio les dará un rédito. Sí, me imagino. Yo sigo pensando que, no sé, que muchas mejoras sociales, es que es un estudio sociológico del asunto, porque con todo lo que se ha pasado y tal, y ver cómo, no sé, como que la ecuación no sale, ¿no? Porque, o sea, ante un montón de medidas sociales o de un paraguas que se ha puesto y tal, luego el resultado no es el que debería ser. Bueno, yo tengo la esperanza, una cosa son las elecciones locales y otra cosa son las elecciones generales, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que se revierta la situación que se vivió hace un mes, ¿no? Fíjate, hoy en día los niños que tenían 5 o 6 años, 7 años, no conocen lo que pasó con ETA, no lo conocen. Vivieron los últimos años de ETA, pero los que tienen ahora 17, 16, van a votar, 18 años, pues prácticamente no conocen la influencia que tuvo ETA, una influencia dramática que tuvo ETA en Euskadi y en España, ¿no? Y recordar eso viene bien para la historia, pero desde luego no viene bien para las víctimas. Y si eso se hace con un espíritu de didáctico, como tú decías, pues está bien, pero si se hace con un espíritu solamente de lograr un puñado de votos, creo que es malversar el daño que hemos vivido, la falta de libertad que hemos vivido en Euskadi durante mucho tiempo. No, y que de alguna manera son ustedes, los vascos, los que tienen que hacer ese camino, ¿no? Nosotros acompañarles a ustedes, digo yo, el resto, ¿no? Pero son ustedes los que han sufrido eso, los que han visto la posibilidad de cómo podemos ver la luz, cómo podemos caminar, en fin, los demás un poco atrás a ver, ¿no? Creo que lo has definido perfectamente, ¿no? Y nosotros desde Euskadi se está recorriendo ese camino. ¿Queda mucho por recorrer todavía? Sí. ¿Queda mucho por coser todavía? Sí. Pero se está recorriendo ese camino y al contrario, lo que se hace en vez de acompañar, como tú bien señalas, lo que se hace a veces es enturbiar ese camino, ¿no? Y eso desde luego no es bueno. Toncho, antes decías que confiabas en las elecciones generales y que las locales eran de otra manera. Yo no sé cómo se vive realmente ahí. Yo a lo mejor pienso que mucha gente votó en las locales como si fueran las nacionales. No, yo creo que no, Javier. No. De verdad, mira, yo me presentaba en 3 ocasiones a ser alcalde de mi pueblo, de Baracaldo, y gané las elecciones con el partido de Euskadi. Y la gente en las elecciones locales busca la cercanía, busca la proximidad. El alcalde le conoce a todo el mundo, a los concejales, miras las listas electorales y dices, hombre, mira, pues este es vecino mío o vecino de mi tía, ¿no? Vas más al aspecto puramente personal, mientras que, por otro lado, en las elecciones generales, yo creo que se tiene que buscar pensar
en general, ¿no? En España, ¿no? En lo que se ha hecho en España, los beneficios o las ventajas que se han conseguido o las desventajas que se han generado, ¿no? Y yo creo que podemos decir que el saldo es muy positivo, y por eso digo que yo tengo mucha esperanza todavía en las elecciones generales. Yo, sin embargo, pienso que, por ejemplo, se han dado, por ejemplo, aquí muchísimos casos de concejalías, en fin, que ha llegado gente al poder y que la gente no los conoce. Es decir, que está claro que han votado, pero por sus siglas, por las siglas, pero no porque sean personajes que incluso, ¿sabes?, conocidos, o que la gente conozca quién son, una trayectoria. No, nada. No lo sé. En Canarias no lo sé, y me fastidia mucho lo del gobierno de Canarias, porque el Partido Socialista de Canarias ganó las elecciones y lamentablemente va a haber un gobierno, o ya hay un gobierno entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Y con apoyo ahí de la ultraderecha, ¿no? Menos mal que en uno de mis sitios favoritos, que es Fuerteventura, mantenemos un gobierno ahí en coalición que me parece muy bien, desde luego. Es verdad, sí, en Fuerteventura es diferente, ¿no? Sí, claro. Yo pienso, digo, ¿cómo? Claro, aquí ha habido un gobierno progresista, se ha dado ese paso hacia atrás, digamos, ¿no? Pero, en fin... Ese es el miedo que yo tengo, que se pueda dar un paso en las elecciones generales, un paso hacia atrás que puede ser hacia atrás de 20 años, ¿no? Con lo cual, eso puede ser muy malo para los españoles. Y una pregunta muy personal. En ese caso, por ejemplo, yo siempre pensaba, bueno, pues muchos pactos que puede llegar a tener la derecha con la ultraderecha y tal, posiblemente sean después de las elecciones, porque tienen más libertad para actuar y tal. Sin embargo, yo creo que los resultados que han obtenido, pues han hecho que se haya lanzado hacia adelante, y ya ese momento, digamos, que no lo han controlado tanto y han pactado y han hecho todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que ahora el resto de la población también podrá pensar, oye, pues la manera de actuar va a ser esta. Claro. O sea, que ya no va a ser un tema teórico, sino va a ser un tema práctico, que vamos a ver lo que se va a hacer, ¿no? Pues el mejor ejemplo lo tienes en Extremadura. Yo le oí a la líder del PP de Extremadura, como creo que todos los españoles, decir que con el partido, con Vox, no querían que entrar en el gobierno, y ayer se firmó un acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de arriba le han dicho, o llegas a un acuerdo con Vox y gobernamos en Extremadura, o te vas, sencillamente, ¿no? Y Vox ha entrado en el gobierno de Extremadura, lo mismo que ha ocurrido en otras comunidades autónomas, pues en Valencia, o puede ocurrir en Baleares, o puede ocurrir en Aragón, donde, bueno, pues la ultraderecha, que en toda Europa se está poniendo un cordón anti la ultraderecha en toda Europa, en España resulta que se les da poder y se les da posibilidad de gobierno. Sin embargo, lo que crece a nivel europeo es precisamente esa parte, ¿no? Claro, bueno, a nivel mundial, digamos. Claro, porque están favoreciendo ese discurso, ¿no? En fin. ¿Y cómo el PP, por ejemplo, porque en fin, es mirar un poco la trayectoria y el director de orquesta, sabemos ya quién es, ¿no? Y se ha dejado llevar tanto por esa posición, porque realmente a lo mejor pienso que la gran diferencia entre ambos no se nota tanto a la hora de actuar, ¿no? Porque uno apoya al otro. Pues tú lo estás diciendo, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Creo que es algo evidente que se está evidenciando en los últimos días cada vez más, ¿no? Y es lo lamentable, ¿no? Yo creo que los ciudadanos de Extremadura votaron mayoritariamente, y así es porque ganó las elecciones, igual que ocurrió en Canarias, al Partido Socialista, ¿no? Y el que decía que gane la lista más votada, en cuanto han visto que podían llegar a acuerdos, pues ha dejado eso de la lista más votada y se crean otro tipo de acuerdos para beneficiarse la derecha y la ultraderecha española. Y cuando vemos eso, Tonchu, me viene a la mente siempre la frase de muchísima gente: todos son iguales. Cuando ven que hacen una cosa y luego hacen la otra, dicen una cosa y luego se practica lo contrario. El que, por ejemplo, el Partido Popular haya podido mantenerse o conseguir el poder en determinadas autonomías pasa por tener una muleta, y la muleta para apoyarse es Vox, ¿no? Insisto, mientras que se está poniendo un cordón de seguridad en toda Europa para frenar a la ultraderecha, en España se da juego y se les mete en el gobierno. Y eso puede ser lamentable. ¿Tú no crees que la gente pensará que volver atrás
porque vemos que puede suceder tranquilamente, podemos retroceder 40 años, no sé cuánto, ¿no? La gente no, pienso yo, llegará a reflexionar mínimamente o no. Por eso digo que estoy muy esperanzado con estas elecciones, ¿no? Con las generales, porque la gente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta que es retroceder. Se va a dar cuenta, primero, de los logros que se han conseguido en los 4 últimos años con este gobierno. Y después, con lo que se puede generar de retroceso con unos gobiernos como los que se están planteando en algunas comunidades autónomas. Es el momento ahora de hablar de una violencia intrafamiliar, de no hablar de violencia de género, de no hablar de violencia machista, de quitar las concejalías de igualdad en los ayuntamientos. Hombre, de verdad, yo creo que estamos en el siglo que estamos, en el año que estamos, igual que si hablamos de ETA que desapareció, la violencia de género está ahí, la violencia machista está ahí, y no se puede tapar, ¿no? Claro, pero y cuando vemos esto que hemos normalizado este disparate, ¿no? Vemos lo de las banderas del movimiento LGTB. Vemos, por ejemplo, que digo yo, esta mañana antes de salir de casa estaba viendo un reportaje, no sé si fue en Extremadura, no me acuerdo. Bueno, total, que había un minuto de silencio, ¿no? Había un minuto de silencio en una institución y se levantaron todos menos los de Vox, ¿no? Sí. Y ante un asesinato, ¿no? Entonces yo digo, hay cosas que no sé. Pues a mí sencillamente se me vuelven a revolver las tripas y me parece absolutamente lamentable, ¿no? Absolutamente lamentable que unos representantes públicos que han sido elegidos por los ciudadanos pues no se levanten ante un minuto de silencio por la muerte de una mujer, por el asesinato de una mujer, ¿no? Me parece absolutamente lamentable y eso es lo que creo que los ciudadanos se tienen que dar cuenta de cara a las próximas elecciones. Toncho, se nos va el tiempo, o se nos fue el tiempo. Mira, quiero que me digas la última valoración que hay con el tema de la justicia, de los funcionarios de justicia. ¿Está la cosa, cómo lo ves en esa última hora? Bueno, pues yo decirte que hemos llegado, nosotros siempre hemos desde el Ministerio tenido voluntad de acuerdo, hemos llegado a acuerdos con los jueces, con los fiscales, con los letrados, y nos ha pillado el toro con la convocatoria de las elecciones generales. Quedan menos de un mes para las elecciones generales y se lo hemos explicado que es imposible llegar a ningún acuerdo, pero desde luego en el momento en que las Cortes Generales vuelvan a entrar en funcionamiento a partir del 17 de agosto y en el momento en que ya se puedan constituir las comisiones de justicia en el Congreso y en el Senado, se pondrá en marcha de nuevo las leyes de eficiencia y además nos comprometimos a seguir negociando o a continuar con esa negociación respecto a la cantidad salarial de los funcionarios y su oferta o su situación de empleo. Háblanos los mediadores de los mediadores, los funcionarios de mediadores, pero yo creo que aquí lo que está influyendo también es el factor tiempo, ¿no? Claro, es que eso es lo que les explicamos, ¿no? La última reunión que tuvimos fue el día 9 de junio, antes de las elecciones municipales, y el día siguiente de la celebración de las elecciones municipales se disolvieron las Cortes, ¿no? Con lo cual es imposible mantener un tipo de negociación cuando ya no está el órgano competente como es el Congreso de Diputados del Senado, ¿no? Y el compromiso es que vamos a retomar esas negociaciones, que desde luego habrá un incremento salarial para los funcionarios, estoy seguro. Estoy seguro si el gobierno sigue siendo el actual. Claro. Si hay otro gobierno, ya no sé lo que podrán hacer. Eso ya no sé lo que podrán hacer. Pero como yo estoy convencido que va a ser, vamos a mantener ese mismo gobierno, habrá una negociación con los funcionarios lo más rápidamente posible. Pues muy bien, Tonchu. Oye, gracias por este ratito que nos has dejado otra vez, ¿sabes? Sabes que para mí hablar con Canarias es mi segunda tierra. Lanzarote y Fuerteventura son los espacios que yo tenía de libertad en mi época dura, cuando en Euskadi no se podía vivir, y íbamos a las Islas Canarias a disfrutar de esa libertad, y por lo tanto el hablar con vosotros me trae muy buenos recuerdos de aquella época. Encanta. Y mis compañeros en el Senado de Canarias, que para mí también fueron o han sido, durante el tiempo que he estado en el Senado con ellos, algo muy muy bonito y muy acogedor. Qué bueno. Toncho, el otro día pasaba con mi hija por Fuerteventura y recuerdo que íbamos por la carretera y al mirar, ¿sabes? La montaña, ¿no? La montaña esa es una maravilla, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije, digo, no me extrañe que a Tonchu le guste venir aquí. Claro, yo soy un enamorado de Fuerteventura y de Lanzarote, soy un enamorado, ¿no? Porque, ya te digo, aparte de traerme recuerdos de esa situación de libertad, tengo muchos amigos allí, muchas amigas que me han acompañado durante los últimos años, desde el senador Manolo Fajardo a la senadora
desde Lanzarote o la senadora Paloma Hernández en Fuerteventura, que me han traído muy buenos recuerdos y serán amigos para siempre, ¿no? Y eso ha hecho que yo quiera más a Canarias todavía. Gracias, Tonchu. Hasta siempre. Un Bye. abrazo muy grande. Chao. Bueno, pues nos vamos.